Era el 17 de noviembre de 2021. Un equipo de arqueólogos egipcios, liderado por la doctora Sofía Vargas, perfora el último bloque de piedra caliza que sella una entrada en el Valle de las Reinas, en la ribera occidental de Luxor. Un radar de penetración terrestre había detectado una anomalía 3 meses antes. Una cámara que no figuraba en ningún mapa. Una tumba que, sencillamente, no debería existir. Cuando la broca finalmente atraviesa el calcáreo y la cámara se abre por primera vez en más de 3200 años. El primer objeto que ilumina la luz de las linternas es un sarcófago de alabastro intacto y grabado en la tapa con jeroglíficos dorados, aún brillantes. Un nombre que todos reconocen inmediatamente: Nefertari Merit Mut, la gran esposa real de Ramsés II, la mujer a la que amó más que a ninguna otra, la reina para quien construyó el templo más bello en Abu Simbel. La única mujer en la historia egipcia cuya tumba rivaliza en esplendor con las tumbas de los faraones. Pero aquí está el problema. La tumba de Nefertari ya es conocida, la QV66, en el Valle de las Reinas, descubierta por Ernesto Schiaparelli en 1904, una de las tumbas más bellamente decoradas de todo Egipto, con pinturas murales que muestran a Nefertari en su viaje a través del Duat, el inframundo egipcio. Entonces, ¿qué es esta segunda tumba? ¿Por qué Nefertari tendría 2 tumbas? ¿Y qué se esconde dentro de ese sarcófago intacto, que nunca fue saqueado, nunca fue abierto, nunca fue perturbado durante 3 milenios? La respuesta cambiará completamente nuestra comprensión de Nefertari, de Ramsés II, y de los secretos más profundos que la realeza egipcia guardaba sobre la vida después de la muerte. Nefertari Merit Mut vivió durante la 19ª dinastía del Nuevo Reino de Egipto. Aproximadamente de 1300 a 1255 a.C. Se casó con Ramsés II cuando él aún era príncipe heredero, antes de que su padre Seti I muriera. Cuando Ramsés ascendió al trono en 1279 a.C., Nefertari se convirtió en su gran esposa real, la posición más alta que una mujer podía ocupar en el antiguo Egipto. Ramsés II tuvo al menos 8 esposas oficiales y decenas de concubinas. Engendró a más de 100 hijos, pero Nefertari era claramente especial. Los monumentos que él construyó para ella son incomparables. En Abu Simbel, el templo menor dedicado a Nefertari y Hathor se alza junto al gran templo de Ramsés. Las estatuas de Nefertari en la fachada tienen la misma altura que las de Ramsés, algo absolutamente extraordinario. Las reinas nunca eran representadas del mismo tamaño que los faraones. Eso rompía todas las convenciones. La tumba QO66 en el Valle de las Reinas, descubierta en 1904, es otra evidencia del amor de Ramsés por Nefertari. Las pinturas murales son consideradas las más bellas de todo Egipto. Muestran a Nefertari jugando Senet con dioses invisibles, ofreciendo incienso a Isis, siendo guiada por Horus a través de las puertas del Duat. Los jeroglíficos describen a Nefertari como aquella para quien el sol brilla, la señora de la gracia, dulce de amor. Pero la QV66 fue saqueada en la antigüedad. El sarcófago fue quebrado. La momia de Nefertari fue robada o destruida. Solo las piernas momificadas, encontradas por Schiaparelli, permanecieron durante décadas. Los egiptólogos asumieron que la momia de Nefertari estaba perdida para siempre, hasta noviembre de 2021, cuando la doctora Vargas descubrió la segunda tumba. Esta tumba
temporalmente designada QUP99, está localizada a solo 200 metros de la QV66, pero en una parte del Valle de las Reinas que nunca fue sistemáticamente excavada. La entrada estaba completamente cubierta por escombros, de un deslizamiento de rocas que ocurrió probablemente en el siglo I a.C. Por 2100 años, nadie supo que había una tumba allí. La tumba es más pequeña que la QV66, apenas 3 cámaras, pero lo que le falta en tamaño lo compensa en contenido. La cámara del sarcófago no tiene pinturas elaboradas en las paredes, solo jeroglíficos, columnas y columnas de jeroglíficos, en texto rojo y negro, cubriendo cada centímetro de las 4 paredes, del suelo al techo, y esos jeroglíficos no son de las selecciones usuales del Libro de los Muertos, que aparecen en la mayoría de las tumbas reales. Son del Libro del Amduat, el texto funerario más antiguo y misterioso de Egipto. El Libro del Amduat, cuyo nombre completo en egipcio antiguo es el Libro de lo que está en el inframundo, es anterior al Libro de los Muertos por casi 1000 años. Las primeras versiones aparecen en las paredes de la tumba de Tutmés I, alrededor de 1500 a.C. El texto describe la jornada nocturna del dios Sol Ra a través del Duat, dividida en 12 horas. Cada hora representa una región diferente del inframundo, habitada por dioses, espíritus, demonios y los muertos. Ra viaja en su barca solar, enfrentando desafíos en cada hora. La 5ª hora es donde enfrenta a Apophis, la serpiente del caos. La 7ª hora contiene el juicio de las almas. La 12ª hora es el renacimiento al amanecer. El Libro del Amduat era originalmente reservado solo para faraones. Solo los reyes podían tener el texto completo grabado en sus tumbas. Esto cambió gradualmente durante el Nuevo Reino, cuando reinas y nobles de alto rango comenzaron a incluir selecciones del Amduat en sus tumbas. Pero ninguna reina nunca tuvo el texto completo, hasta Nefertari, en la QV99. Las 12 horas del Amduat están grabadas en las paredes. Este es el único ejemplo conocido de una reina teniendo acceso al texto funerario completo, reservado a los reyes. ¿Por qué? ¿Por qué Nefertari recibió este privilegio extraordinario? ¿Y por qué en una tumba secreta, separada de su tumba oficial? La respuesta está dentro del sarcófago. La apertura del sarcófago de alabastro llevó 6 días. La doctora Vargas y su equipo trabajaron con extremo cuidado, documentando cada etapa. Cuando la tapa finalmente fue removida el 23 de noviembre de 2021, el mundo arqueológico se detuvo. Dentro del sarcófago estaba la momia perfectamente preservada de Nefertari, intacta, completa, no perturbada por saqueadores, envuelta en lino fino impregnado con resinas aromáticas, que aún exhalaban un perfume suave, después de más de 3000 años. Pero eso no era la mayor sorpresa. La mayor sorpresa estaba en lo que la momia sostenía. En sus manos, cruzadas sobre el pecho, Nefertari sostenía un papiro enrollado dentro de un tubo de oro. El tubo estaba sellado con cera de abeja, impresa con el sello real de Ramsés II, y grabado en el lateral del tubo, en jeroglíficos minúsculos, pero perfectamente preservados, estaba una inscripción para aquella que recorre el Amduat por ambos, para aquella que conoce los nombres secretos, para aquella que regresa. El doctor Zahi Hawass, consultado sobre el descubrimiento, describió la inscripción como la más enigmática que él jamás haya visto en 50 años de egiptología. ¿Qué significa recorrer el Amduat por ambos? ¿Ambos quiénes? ¿Y cómo alguien regresa del Duat?
El papiro dentro del tubo fue cuidadosamente removido y desenrollado en el laboratorio de conservación del Museo Egipcio de El Cairo. El proceso llevó 2 semanas. El papiro tenía 6.3 metros de longitud, escrito en hierático. La forma cursiva de los jeroglíficos usada por los escribas, y el contenido era aún más extraordinario que el contexto. El papiro era una versión del libro del Amduat, pero no como cualquier versión conocida anteriormente. Era una versión anotada, comentada, con instrucciones adicionales que no aparecen en ninguna otra copia del texto. El doctor Ricardo Mendoza, especialista en textos funerarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, pasó 3 meses traduciendo el papiro. Su conclusión: este no era solo una guía para el alma de Nefertari para navegar el Duat, era un mapa. Un conjunto de instrucciones específicas para hacer algo en el Duat que ningún texto funerario jamás describió antes: retornar. La teología egipcia convencional sobre la vida después de la muerte está bien documentada. Cuando una persona moría, su alma se dividía en 3 partes: el Ka, el Ba y el Ak. El Ka era la fuerza vital. El Ba era la personalidad. El Ak era el espíritu transformado que emergía después del juicio exitoso. El alma viajaba a través del Duat. Enfrentaba el juicio de Osiris, donde el corazón era pesado contra la pluma de Maat, y si se consideraba justo, alcanzaba los campos de Yaru, el paraíso egipcio. Allí, el alma viviría eternamente en un estado de perfección, cultivando tierras fértiles, disfrutando de abundancia infinita. Esta era la jornada de una sola vía: muerte, juicio, vida eterna. No había concepto de retornar al mundo de los vivos. Esto iba contra todos los principios de la teología egipcia, pero el papiro de Nefertari describe precisamente eso: un camino a través del Duat que no termina en los campos de Yaru, un camino que hace un circuito completo a través de las 12 horas de la noche y retorna al mundo de los vivos al amanecer. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría retornar del paraíso al mundo de los vivos? ¿Y cómo sería posible? Las anotaciones en el papiro proveen respuestas parciales. Ellas explican que hay 2 razones por las cuales un alma podría necesitar retornar. Primera razón: para completar una tarea inacabada de importancia cósmica. Segunda razón: para guiar otra alma a través del Duat cuando los guardianes normales no permitirían el paso. Y entonces, el papiro revela algo impactante. Nefertari hizo esta jornada, no una vez, sino 2 veces. Ella murió en 1255 a.C. Ella atravesó el Duat y ella retornó. ¿Cómo sabemos eso? Porque el papiro contiene un diario, una narrativa en primera persona, escrita por la propia Nefertari, describiendo su jornada a través de cada hora del Duat y su retorno. Este es un documento sin precedentes en la egiptología, no solo un texto religioso prescriptivo diciendo lo que debería suceder, sino un relato personal describiendo lo que realmente sucedió. Nefertari describe la primera hora como un despertar en oscuridad absoluta. Ella estaba consciente, pero no tenía cuerpo físico, solo conciencia flotando en el vacío. Y entonces una voz preguntó: ¿conoces los nombres? Y Nefertari respondió pronunciando 42 nombres, los nombres secretos de los 42 jueces que evalúan las almas en el juicio de Osiris. Conocer los nombres daba poder sobre ellos. Este era conocimiento que solo los faraones poseían. Transmitido oralmente de rey a rey, nunca escrito. Ramsés II había enseñado los nombres a Nefertari. Eso ya era una violación extraordinaria del protocolo religioso.
La segunda hora del Duat, según Nefertari, era un río de fuego. No fuego metafórico. Fuego literal que quemaba sin consumir. Ella tuvo que atravesar ese río invocando el nombre secreto de Ra. El nombre que Ra intentó esconder incluso de Isis. La tercera hora contenía a los enemigos de Ra, aprisionados y torturados eternamente. Nefertari describe demonios con cuchillos flameantes, decapitando a los réprobos repetidamente, sus carnes regenerando solo para ser cortadas de nuevo. Esta descripción corresponde a las pinturas en algunas tumbas del Nuevo Reino, pero Nefertari añade detalles sensoriales, el olor a carne quemada, los gritos que nunca cesan, la sensación de terror absoluto que emanaba de aquel lugar. La cuarta hora era el dominio de Sokar, el dios halcón de la necrópolis. Nefertari describe a Sokar no como un dios benevolente, sino como un guardián feroz que cuestiona a toda alma, buscando cualquier falsedad. Ella tuvo que recitar sus títulos y hechos, probando que vivió de acuerdo con Ma'at, la verdad y justicia cósmicas. La quinta hora es donde Nefertari enfrentó a Apophis, la serpiente del caos, el archienemigo de Ra, que intenta devorar el sol toda noche. Nefertari describe a Apophis como teniendo el tamaño de montañas, con miles de dientes, ojos que queman como hornos. Y ella tuvo que ayudar a Ra a derrotar a Apophis pronunciando hechizos de contención que mantenían a la serpiente paralizada hasta que la barca solar pasara. La sexta hora contenía algo que Nefertari no esperaba. Ella encontró almas que conocía, personas que habían muerto antes que ella, su madre, su hermano, sirvientes que trabajaron para ella en el palacio. Ellos reconocieron a Nefertari y lloraron, implorando que ella los ayudara a alcanzar los campos de Yaru. Pero ella no podía ayudarlos, solo podía continuar su jornada. La séptima hora es el juicio. Nefertari estaba delante de Osiris, el dios de los muertos. Su corazón fue colocado en una balanza contra la pluma de Maat. Anubis supervisaba el pesaje. Tot registraba el resultado, y Amit, el devorador, esperaba para consumir cualquier corazón que fuera más pesado que la pluma. El corazón de Nefertari estaba en equilibrio perfecto. Osiris declaró: «Eres justificada, Nefertari Meritmut. Entra en los campos de Yaru y vive eternamente». Pero entonces Nefertari hizo algo que nadie había hecho antes. Ella rechazó. Ella dijo: «Gran Osiris, señor del Duat, pido permiso para retornar. Hay aquel que vendrá después de mí, aquel cuyo corazón no equilibrará, no por maldad, sino por destino. Yo debo guiarlo a través de las horas cuando llegue el tiempo. Permíteme retornar hasta que mi tarea esté completa». Osiris quedó en silencio por un tiempo que Nefertari describió como eternidad. Entonces él dijo: «Puedes retornar, pero sabed que retornar tiene un precio. Vivirás, pero no completamente. Existirás entre mundos hasta que tu tarea sea concluida. Y cuando retornes por segunda vez, tu jornada será más difícil. ¿Aceptas estos términos?». Nefertari aceptó. La octava hora fue la transformación. Nefertari describe su Ba, su alma, siendo reconstruido en una forma que podía existir tanto en el mundo de los vivos como en el Duat. Ella sintió dolor indescriptible mientras su esencia era rehecha. Y entonces ella comenzó la jornada de vuelta. La novena, décima y décima primera horas son descritas brevemente. Nefertari estaba moviéndose en la dirección opuesta al flujo normal de almas. Ella pasó por regiones del Duat que no son mencionadas en el Amduat convencional. Lugares intermediarios.
espacios vacíos entre las horas. Ella describe esos lugares como vacíos absolutos donde ni luz ni oscuridad existen, solo un gris eterno y silencio total. La 12ª hora fue el renacimiento. Nefertari describe emerger de la oscuridad como Ra emerge en el horizonte oriental al amanecer. Ella regresó a su cuerpo en el mundo de los vivos, pero algo había cambiado. Ella podía ver cosas que los vivos no podían ver. Espíritus. Sombras del Duat que penetraban en el mundo material, y ella sabía que su tarea aún no estaba completa. Aquí, el diario de Nefertari en el papiro se torna fragmentado. Hay lagunas, secciones donde el hierático está borroso o dañado. Pero lo que puede ser leído sugiere que Nefertari vivió por algún tiempo más después de su regreso. Ella no revela cuánto tiempo, pero ella menciona preparaciones, instrucciones dejadas. Un segundo entierro cuando su tarea estuviera finalmente completa. Y entonces está la sección final del papiro, una sección que el doctor Ibrahim describió como profundamente perturbadora. Es un mensaje para Ramsés II, y en ese mensaje, Nefertari revela por qué ella hizo la jornada a través del Duat y regresó. Ella lo hizo por Ramsés, porque ella sabía que cuando Ramsés muriera, su corazón no equilibraría en la balanza de Osiris, no porque él fuera malo, sino porque él cargaba un fardo que ningún faraón antes de él cargó, el fardo de saber demasiado, de haber visto cosas que quebrantaban las leyes de Maat, de haber tomado decisiones que, aun siendo necesarias, pesaban más que una pluma. Nefertari no especifica qué hizo o supo Ramsés, pero ella deja claro que sin su intervención, el alma de Ramsés sería devorada por Amit. Él sería destruido. Ninguna vida después de la muerte. Ninguna eternidad. Apenas aniquilación completa. Entonces Nefertari hizo un acuerdo con Osiris. Ella regresaría del Duat una vez. Ella viviría el tiempo suficiente para enseñar a Ramsés los nombres secretos, los hechizos, los caminos a través de las horas, y cuando ella muriera por segunda vez, ella lo esperaría en la 7ª hora. Cuando Ramsés llegara al juicio, Nefertari estaría allí para hablar por él, para equilibrar la balanza, para garantizar su pasaje. Este era el amor de Nefertari por Ramsés. Un amor tan profundo que ella desafió la orden cósmica, recusó el paraíso eterno, regresó al mundo de los vivos, todo para salvar el alma de su esposo. Y entonces el mensaje final en el papiro, escrito con jeroglíficos mayores, más enfáticos: mi amado Ramsés, cuando tú leas esto, yo ya habré partido por segunda vez. No llores por mí. Mi jornada fue escogida libremente. Cuando llegue tu tiempo, no tengas miedo. Yo estaré esperando en la 7ª hora. Conocemos los nombres, conocemos los caminos, recorreremos el Amduat juntos, y juntos alcanzaremos los campos de Yaru. Este es mi regalo para ti. Este es mi amor eterno. La descoberta del papiro de Nefertari generó controversia inmediata en el mundo académico, no porque la autenticidad fuese cuestionada. El análisis de carbono 14 confirmó que el papiro databa de aproximadamente 1250 a.C. El análisis caligráfico confirmó que era del período de Ramsés II. Y el contexto arqueológico de la tumba intacta no dejaba duda. La controversia era sobre la interpretación. Algunos egiptólogos insisten que el papiro debe ser leído como texto religioso simbólico, no como relato literal, que la descripción de Nefertari regresando del Duat es una metáfora, no historia factual. Otros argumentan que los antiguos egipcios no hacían distinción clara entre literal y metafórico de la forma en que hacemos nosotros.
que para ellos la jornada a través del Duat era tan real como cualquier viaje físico, y que si Nefertari describió regresar, eso reflejaba una experiencia genuina dentro de su sistema de creencias. El doctor Juan Carlos Pérez, curador de momias egipcias en el Museo Británico, ofreció una tercera interpretación. Él sugirió que Nefertari puede haber tenido una experiencia de casi muerte, que ella quedó clínicamente muerta por un breve periodo. Tuvo experiencias visionarias profundas que interpretó a través del framework religioso del Amduat y fue resucitada. En culturas modernas, esto sería descrito como experiencia de casi muerte. En el Egipto antiguo, sería descrito como viajar a través del Duat y regresar, pero hay evidencias físicas que complican todas esas interpretaciones. El análisis de la momia de Nefertari reveló algo inesperado. Su cuerpo muestra señales de dos mumificaciones. La primera mumificación fue hecha con técnicas estándar de la 19 dinastía, remoción de los órganos internos a través de la nariz y el abdomen, deshidratación con natrón, envolvimiento en lino, pero hay trazos de una segunda mumificación sobrepuesta a la primera, una mumificación que usó resinas y métodos ligeramente diferentes, como si el cuerpo hubiese sido preparado 2 veces, con años de intervalo entre las preparaciones. Eso sería consistente con la narrativa en el papiro. Nefertari muere, es mumificada, regresa de alguna forma, vive algunos años más, y entonces muere nuevamente y es mumificada una segunda vez antes del entierro final. Pero, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo alguien puede ser mumificado y entonces revivir? La explicación racional sería que Nefertari fue presumida muerta, mumificada prematuramente, revivió durante o luego del proceso, y entonces fue tratada para reparar los daños de la mumificación inicial. Esa explicación requiere aceptar una serie de coincidencias extraordinarias. Que Nefertari experimentó una muerte aparente tan convincente que engañó a los embalsamadores reales, que ella revivió en condiciones que normalmente serían fatales, que los sacerdotes interpretaron eso como un milagro divino en vez de un error médico, y que toda esa experiencia fue entonces incorporada en un texto funerario elaborado presentado como jornada por el Duat. ¿Posible? Tal vez. ¿Probable? Difícil decir, pero hay otro detalle que la momia revela. En el pecho de Nefertari, directamente sobre el corazón, hay una cicatriz que los especialistas en mumificación egipcia dicen ser inconsistente con las prácticas normales de embalsamamiento. Parece más una incisión quirúrgica deliberada que fue cuidadosamente cosida y permitida a curar antes de la muerte final. La doctora Elena Mendoza, especialista en mumificación animal y humana, examinó la cicatriz extensivamente. Su conclusión: alguien abrió el pecho de Nefertari, accedió al área alrededor del corazón, hizo algo que dejó esa marca específica, y entonces cerró la incisión. Nefertari sobrevivió a este procedimiento el tiempo suficiente para que la herida cicatrizara completamente antes de su muerte final. ¿Por qué? ¿Qué fue hecho al corazón de Nefertari? ¿Y por quién? El papiro no fornece respuestas directas, pero hay un pasaje enigmático donde Nefertari menciona una preparación necesaria para regresar del Duat. Ella describe un ritual realizado por sacerdotes de Tot, el dios de la sabiduría, que modificó su corazón de alguna forma, que permitió a su corazón existir simultáneamente en el mundo físico y en el mundo espiritual. Si eso es interpretado literalmente, sugiere algún tipo de intervención física en el corazón de Nefertari, intervención que los antiguos egipcios, a pesar de toda su habilidad médica avanzada, no deberían haber sido capaces de realizar: cirugía cardíaca sofisticada,
Requiere conocimiento de anatomía, antisépticos, anestesia y técnicas quirúrgicas que supuestamente no existían hasta el siglo XIX. A menos que existieran, a menos que los sacerdotes de Tot, que también eran los médicos y científicos del antiguo Egipto, poseyeran conocimiento que fue posteriormente perdido. Conocimiento médico secreto transmitido solo dentro de las casas de vida, los centros de aprendizaje ligados a los templos. Esta posibilidad, por más especulativa que sea, explicaría no solo la cicatriz en el pecho de Nefertari, sino también varias otras anomalías en la medicina egipcia antigua. El papiro Edwin Smith, datado de 1600 a.C., describe procedimientos quirúrgicos sofisticados, incluyendo cirugía cerebral. El papiro Ebers contiene recetas farmacéuticas que el análisis moderno ha confirmado que son químicamente eficaces. Los egipcios realizaban circuncisión, amputación e incluso intentos primitivos de prótesis. ¿Será que también intentaron cirugía cardíaca? ¿Y será que, en casos raros como el de Nefertari, lo lograron? No tenemos cómo saberlo con certeza. El conocimiento de los sacerdotes médicos se perdió cuando los templos fueron cerrados y las casas de vida fueron destruidas durante el periodo romano y bizantino. Lo que resta son solo fragmentos, papiros médicos, momias con evidencia de cirugía y textos religiosos que pueden contener descripciones codificadas de procedimientos reales. El papiro de Nefertari podría ser uno de esos textos, una descripción de experiencia médica extrema, moldeada a través del lenguaje religioso de la jornada por el Duat, o puede ser exactamente lo que afirma ser, un relato de una reina que literalmente viajó a través del inframundo y regresó, desafiando muerte y destino por amor. Independientemente de la interpretación, una cosa es cierta: Nefertari y Ramsés II compartieron algo extraordinario, un amor que trascendió vida y muerte, un amor que motivó a Nefertari a desafiar a los propios dioses, un amor que Ramsés honró construyendo para ella no uno, sino dos tumbas. La primera, QB66, era para que el mundo la viera, ostentosa, hermosa, proclamando el estatus de Nefertari como gran reina. La segunda, QB99, era secreta, escondida, conteniendo la verdad sobre lo que Nefertari hizo y por qué. Ramsés II murió en 1213 a.C., a los 90 años, después de 66 años de reinado. Su momia fue encontrada en el escondite de momias reales en 1881. Análisis modernos muestran que él sufrió de arteriosclerosis, artritis, abscesos dentales y otras aflicciones de la vejez extrema, pero su momia está notablemente bien preservada, sugiriendo que los embalsamadores tomaron cuidado extraordinario. Y hay una cosa curiosa: en la boca de la momia de Ramsés II, arqueólogos encontraron un pequeño pedazo de papiro cuidadosamente doblado. Es práctica inusual. Papiros eran normalmente colocados en cámaras funerarias, no dentro del cuerpo. Este pequeño papiro contenía solo una línea de jeroglíficos: «Ella me espera en la séptima hora». Ramsés llevó ese mensaje consigo a través de la muerte. Un mensaje de esperanza, una promesa de reencuentro, la certeza de que Nefertari estaría ahí, esperando, lista para guiarlo a través del juicio. ¿Será que ella estaba? ¿Será que el alma de Ramsés II encontró el alma de Nefertari en la séptima hora del Duat? ¿Será que juntos ellos recorrieron el camino hasta los campos de Yaru? No podemos saber. No podemos viajar al Duat para verificar. Solo podemos mirar para las evidencias que dejaron: dos tumbas, un papiro extraordinario,
momias que guardan secretos y una historia de amor que desafió incluso a la muerte. La tumba Q-99 permanece cerrada al público. Solo investigadores autorizados tienen acceso. El papiro de Nefertari está en conservación permanente en el Museo Egipcio de El Cairo, raramente exhibido debido a su fragilidad. La momia de Nefertari fue resellada en su sarcófago después de los estudios iniciales, por respeto y para preservación. Pero fotografías de alta resolución de todo el hallazgo están disponibles para estudiosos, y la traducción completa del papiro fue publicada en un volumen académico limitado en 2023. Cualquier persona con acceso a bibliotecas especializadas puede leer las palabras exactas de Nefertari describiendo su jornada a través del Duat. Y leer esas palabras es una experiencia profundamente conmovedora. No importa si usted las interpreta literalmente o metafóricamente, no importa si cree que Nefertari realmente viajó a través del inframundo o experimentó visiones intensas de casi muerte. Lo que importa es la motivación por detrás de todo. Amor. Amor tan profundo que Nefertari estaba dispuesta a desafiar dioses, rechazar el paraíso, retornar a la vida mortal. Todo para salvar el alma de Ramsés. Y Ramsés, por su parte, honró ese sacrificio de todas las formas posibles, construyendo monumentos, escribiendo su nombre en templos y finalmente enterrándola con el libro del Amduat completo en una tumba secreta que preservaría su mensaje a través de los milenios. Esta es la historia real por detrás de las piedras, por detrás de los jeroglíficos, por detrás de las momias y monumentos, una historia humana, una historia de amor, sacrificio y esperanza que trascendió vida y muerte. Nefertari y Ramsés II vivieron hace más de 3000 años. Su mundo desapareció, sus dioses fueron olvidados, su lengua no es más hablada, pero el amor de ellos permanece, preservado en piedra, papiro y momia, esperando 3 milenios para ser redescubierto. Y ahora nosotros sabemos que Nefertari rechazó el paraíso por amor. Sabemos que Ramsés cargó su promesa hasta la tumba. Sabemos que el amor puede ser más fuerte que la muerte, más fuerte que los dioses, más fuerte que el tiempo. La tumba perdida de Nefertari fue encontrada, y dentro de ella estaba el libro del Amduat. Y dentro de ese libro estaba la mayor historia de amor que Egipto antiguo ya conoció. Una historia que durmió en oscuridad por 3200 años, esperando por nosotros. Y ahora, finalmente, podemos honrar lo que Nefertari hizo, podemos honrar el amor de Ramsés, y podemos recordar que incluso en las civilizaciones más antiguas, en los tiempos más distantes, los humanos amaron profundamente, sacrificaron enormemente y dejaron mensajes a través de las eras, esperando que un día alguien los encontrara y entendiera. Nosotros encontramos, nosotros entendemos, y la historia de Nefertari y Ramsés vivirá para siempre. No solo en los campos de Yaru, donde quizás sus almas aún residan, sino aquí, en el mundo de los vivos, en cada persona que oye su historia y se conmueve. Este es el verdadero tesoro de Q-99. No oro, no joyas, sino una historia. La historia de amor más antigua y más bonita que sobrevivió intacta hasta nuestros días. Y ahora ella pertenece a todos nosotros. Nefertari recorrió el Amduat por ambos, y por ese amor eterno, ella y Ramsés viven aún, no en templos de piedra, sino en nuestros corazones, donde el amor nunca muere, donde historias viven para siempre, donde 3000 años es solo un momento, y es allí,
en ese preciso lugar, donde Nefertari aún espera, en la séptima hora, lista, siempre lista, para guiar a aquellos que conocen los nombres secretos a través de la oscuridad más profunda, hasta alcanzar la luz eterna, una luz que promete la esperanza y la vida después de la muerte.